Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, Joel Virgen. Él es analista económico del sector financiero con sede en Nueva York. Joel, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Análisis Viva. Al contrario, Salvador, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar aquí en Análisis Viva. Oye, platícanos un poco cuál es el contexto que atraviesan hoy y por el que atraviesan las autoridades monetarias alrededor del mundo y los retos a los que se están enfrentando, querido Joel. Sí, la verdad que muy interesante, sobre todo creo que si bien ya éramos un mundo globalizado, la pandemia y todos los choques posteriores nos han hecho mucho más conscientes de dicha globalización, y la verdad creo que el contexto más relevante tiene que ver con los retos y contextos tan comunes, tan compartidos de buena parte de las autoridades monetarias. Yo te diría, creo que los más evidentes es que en todo el mundo estamos viendo, en casi todo el mundo, mejorías en la inflación después de ese pico alcanzado, dependiendo la latitud, pero en algún punto del año pasado, y una mejoría en eso, en las trayectorias de la inflación que ha venido descendiendo. Creo que todos compartimos en menor o mayor medida ese punto, y por lo tanto los bancos centrales, algunos ya han iniciado un recorte de tasas de interés, considerando que pues, el esfuerzo monetario que se realizó ha sido suficiente y pueden empezar a relajar ese apretamiento de las condiciones que es favorable a una inflación o a un crecimiento de precios más pausado. Pero los retos también son comunes. Los retos tienen que ver con ¿qué van a hacer esos bancos centrales ante una Reserva Federal, que ya lo platicaremos, que sigue aparentemente pateando el inicio de su ciclo de recortes mucho más en el futuro, con las tensiones y riesgos geopolíticos que tienen el potencial de generar volatilidad financiera y ser relevantes en las decisiones monetarias, y en la gran incertidumbre que rodea la inflación? Como dije, las inflaciones han disminuido, el crecimiento en los precios es cada vez más pausado, pero los riesgos siguen estando ahí, y en muchas latitudes, si algo sale mal, tendrá que ver con una inflación más alta de lo que se esperaba. Y los retos es ahí donde hay muchas diferencias. Quienes ya consiguieron incorporar en las expectativas una inflación mucho más cercana al objetivo, quienes ya tienen una economía desacelerándose que para este caso es favorable a unas tasas de interés más bajas, y quién realmente va a alcanzar su objetivo de inflación planeado en un periodo de entre 12 y 18 meses, que es el horizonte de política monetaria. Oye, y justamente, ¿tú crees que estos bancos centrales logren regresar sus inflaciones a los niveles que tenían como objetivo? Esa es la gran pregunta, y yo creo que no solo nosotros, los analistas, sino también los bancos centrales se lo preguntan así. Recordemos, estos tiempos siguen siendo excepcionales. En buena medida estamos navegando en terrenos sin cartografía, y me refiero al hecho de que la pandemia, sobre todo en cuanto a sus efectos y toda la serie de decisiones de política y de comportamiento del consumidor en la inversión, cambiaron. En mucha medida todavía estamos a ciegas respecto a si muchos de estos choques, que luego le siguieron los logísticos, por ejemplo, y las tensiones geopolíticas, ¿qué tanto cambiaron las reglas del juego? Seguimos operando los economistas con los datos, los parámetros, las elasticidades, las relaciones que conocíamos previos a estos choques a partir del 2020, y estamos confiando en que esos modelos nos siguen ayudando a explicar la inflación y lo que va a hacer el Banco Central. Pero la verdad es que, siendo lo más conscientes y teniendo un poquito de sentido común, deberíamos tomar todo eso con una pizca de sal y reconocer que probablemente seguimos viviendo un cambio estructural y que las reglas del juego no son iguales, y no nos vamos a dar cuenta sino algunos trimestres o hasta años posteriores. Así que yo te diría, esa es la gran pregunta, y por eso creo que vemos tanto titubeo en los bancos centrales y cautela, porque saben que por un lado nada está seguro, y por otro están conscientes de que no pueden mantener las tasas altas para siempre, porque se incrementa el riesgo recesivo que los mete en otro atolladero importante. Así que yo te diría, sí, creo que lo van a alcanzar, pero es un interrogante a qué nivel de tasas y en qué tiempos.
Oye, y justamente ante esta pues elevada incertidumbre inflacionaria, ¿cuál crees que es la mejor estrategia que pueden seguir los bancos centrales para atacarla, para disminuirla? Yo creo que definitivamente flexibilidad es la palabra clave. Estábamos acostumbrados a que cuando un banco central iniciaba un ciclo de recortes, iban a ser recortes continuos. Quizás lo que nos preguntábamos era obviamente cuándo y si iban a empezar con recortes mucho más agresivos para después moderarlos. El tema actualmente es que tenemos que abrir nuestra mente y los bancos centrales creo que nos han tratado de enviar el mensaje de que están dependientes de los datos, de que quieren ver mejores o mayor evidencia de mejoría en las tasas, en la reducción de la inflación, y eso puede implicar ser tan flexibles como al menos 4 casos. Disminuir las tasas de interés solamente para compensar el hecho de que la inflación y sus expectativas han disminuido y eso ha vuelto a las tasas reales de interés más altas, es decir, simplemente adaptarse al cambio y mantener las condiciones monetarias tal cual como las tenían, digamos, hace un año. La segunda es entregarlo por etapas, entregar algunas reducciones y esperar por ver en los datos qué es lo que sucede, no derivado de esta primera decisión, sino de los efectos retrasados que todavía la política monetaria opera. 3, por ejemplo, pues entregar un ciclo más corto. Quizás las tasas de interés no van a disminuir 400 puntos base a los niveles que tenían antes, sino que van a disminuir 300 y eso es lo que va la condición para que la inflación realmente converja a su objetivo. O 4, implícita o explícitamente o intencional o por accidente, pues reducir tu tasa de interés hacia un nivel, digamos, neutro, hacia ese nivel donde ni le quita ni le pone a la actividad económica y esperar por lo mejor, esperar que realmente estas economías no han cambiado lo suficiente como para que las reglas te lleven a una inflación más alta por mucho más tiempo de lo que anticipas. Entonces yo te diría flexibilidad. Y de nosotros los analistas y los mercados creo que es comprensión y realismo respecto a que la misma incertidumbre que nosotros vemos, ven los bancos centrales y la verdad es que no creo que vean mucho más allá de lo que también nosotros estamos viendo hacia el futuro. Oye, ya muy en particular con respecto a la Fed, con respecto a Banxico, que es quien pues más nos interesa, ¿cuáles son los principales retos o los mayores retos que tienen para los siguientes meses, Joel? Mira, la verdad es que muchas preguntas respecto a eso últimamente y una de las primeras preguntas que recibo es, ambas economías van a presenciar o van a atravesar una elección presidencial clave. Yo te diría, curiosamente, no creo que ese sea el principal reto de los bancos centrales, dado que eso por definición, con todo y que tú te imagines un escenario de riesgo en cualquiera de estas 2 elecciones, eso siempre creo que lo podemos definir de entrada como un efecto transitorio y la política monetaria opera con retrasos. Lo que hagamos hoy va a tener efectos entre 12 y 18 meses en el futuro. Así que curiosamente no veo eso, a pesar de que sea el gran factor que tenemos enfrente, no lo veo como su principal reto. Creo que su principal reto compartido en este caso está en las expectativas de inflación. Creo que una de las grandes condiciones para que los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal y Banxico, se sientan mucho más confortables con un ciclo de recortes es su expectativa de inflación, la que tú y yo pensamos que va a ser la inflación en 1 año, en 2, en 5 o de largo plazo, que determina, por ejemplo, las negociaciones salariales, las condiciones contractuales, se acerquen más a su objetivo, que en este caso no lo está, sobre todo en el caso de México. Yo creo que un principal reto, esas expectativas. Un segundo reto, los riesgos geopolíticos que penden, que siguen estando allá afuera. Sabemos que cualquier tema o agudizamiento o efecto disruptivo en cualquiera de las ejes de tensión en Medio Oriente, en Asia, pueden detonar inestabilidad financiera que se puede traducir en mayores riesgos inflacionarios que obviamente le competen a los bancos centrales. Un tercero te diría los temas que tienen que ver con la comunicación. Creo que lo han hecho bien, pero creo que deben de seguir enfatizando tanto la Fed como Banco de México que hay incertidumbre y ante la incertidumbre creo que ninguno puede o debe atarse de manos y asegurar que la política monetaria va a hacer algo de manera continua a partir de un mes determinado. Es decir, no pueden dar a entender que por el hecho de que empiecen a recortar este mes, en la siguiente reunión lo van a hacer igual y en la misma magnitud. Tienen que esperar y tienen que estar, como lo han dicho, dependientes de los datos.
Y 3, otro reto compartido. En los mismos casos, sobre todo en la parte de la Reserva Federal, entre más tiempo mantengan las tasas de interés altas, el riesgo recesivo, que por lo pronto había estado muy, muy moderado, puede comenzar a elevarse. Es decir, no pueden mantener las tasas de interés, por más de que nos estemos debatiendo esto, altas por mucho más tiempo, porque el dilema está entre contener la inflación, pero incrementar el riesgo recesivo, o atender a la inflación hoy, sin tener todavía las bases suficientes para asegurar su convergencia. Creo que estos son los retos compartidos, y nada más para terminar yo te diría, exclusivo de la Reserva Federal va a ser clave los datos de inflación y el estado de su mercado laboral, que sigue sugiriendo que el consumo todavía tiene para que la demanda esté robusta y que pudiéramos seguir viendo tasas de inflación relativamente que todavía interrumpan la tendencia a la baja de la inflación en los Estados Unidos. Y en México, uno de los principales retos, la inflación de servicios, esos servicios que alrededor del mundo, no solo México, hemos visto que sus precios han sido mucho más testarudos. Muchos lo explican seguimos consumiendo por revancha, seguimos tratando de hacer lo que no pudimos hacer durante la pandemia, viajar, sector de entretenimiento, varios de estos cambios en la conducta siguen estando ahí, más allá de lo que tus ahorros pudieran haber creado la idea de que eso iba a suceder. Y así que ahí están esos dos factores, los dos van a recortar en algún punto, pero hay fuerte incertidumbre respecto a los tiempos, pero nadie puede negar que la dirección es hacia allá. Oye, Joel, pues muchas gracias por este análisis tan claro, tan completo. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de la 5ª temporada de Análisis Viva. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Él es Joel Virgen, analista económico del sector financiero con sede en Nueva York, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.